Y hoy nos preguntamos qué está pasando para que cada año tengamos varios episodios de este tipo como el que les estamos contando. Algunos cursan con más virulencia que otros y sobre este asunto vamos a hablar con Pedro Dorta, que es doctor en Geografía y director de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres de la Universidad de La Laguna. Buenos días, señor Dorta. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué balance hace usted de lo sucedido con Hermine? Bueno, balance climático, meteorológico, mejor dicho, pues sería una situación realmente única, una situación inaudita, una situación bueno, que entra dentro de lo esperable en el contexto del cambio climático, aunque habría que hacer un estudio específico sobre este caso concreto. Pues bueno, mi intuición, mi experiencia, mis datos o nuestros datos, la gente con la que trabajo en la cátedra, planteamos una hipótesis que tiene que ver con una relación del cambio climático en relación al aumento de una tropicalización del clima de las islas. ¿Y eso qué supone? Me imagino que por un lado que se eleva la temperatura del agua, ¿no?, que puede favorecer, propiciar la formación de estos acontecimientos. ¿Qué más? Sí, bueno, la temperatura del agua de la superficie marina implica digamos, favorecer este tipo de situaciones. Implica pues que nos estamos enfrentando a transformaciones en el sistema climático a escala global y que por supuesto el archipiélago canario no se encuentra ajeno a esta situación. Y una prueba de esta, pues bueno, es esos indicios que hay de tropicalización, como son, por ejemplo, precipitaciones en verano, como las que tuvimos en 2015, 2005, 2003, o este tipo de situaciones que nos están mostrando que los sistemas tropicales están cada vez más cerca del archipiélago canario. En 2020 tuvimos el caso de Zeta, por ejemplo, Delta en 2005, y esta situación de estos días que bueno, viene un poco a situarse en esa hipótesis de tropicalización del clima canario. ¿Sí? Le decía que desde hace días los expertos han seguido muy de cerca, han estado muy pegados a la información que proporcionaban los modelos en relación a esa tormenta tropical, ese ciclón. ¿Cree usted que es cuestión de tiempo que un ciclón pueda ya no pasar cerca de Canarias, sino afectarnos plenamente? Bueno, es muy difícil responder a esa pregunta, pero yo diría incluso que no es la primera vez, es decir, hay una situación concreta en noviembre de 1826 donde un ciclón tropical, un huracán probablemente, pasó por el archipiélago dejando daños, vamos, inimaginables en la situación, nada comparado con la que tenemos en la actualidad, con la que hemos vivido estos días. ¿Es posible que esto vuelva a ocurrir? ¿Es posible que estas situaciones de huracán como tal, es decir, de ciclones tropicales con daño, no solamente en cuanto a precipitación, sino en cuanto a viento y a fenómenos costeros, se pueda producir en el archipiélago? Pues probablemente. No se puede decir sí, no, tajantemente, pero es probable, puesto que todo indica que las perturbaciones tropicales están cada vez más cerca del archipiélago canario. Y ante esa respuesta que nos da usted, ante esa probabilidad que puede existir de que un fenómeno de este tipo nos afecte de lleno, ¿cómo cree que deberían actuar las administraciones? ¿Cómo deberían, digamos, armarse para hacerle frente? Bueno, todo el mundo siempre habla de las administraciones, pero esto, la sociedad la formamos todos. Estamos en un contexto de cambio climático y esto tiene que ser una labor colectiva de todas las personas que conformamos las sociedades. Las administraciones pueden hacer lo que pueden hacer, es decir, nosotros tenemos unas islas con un relieve imponente, con desniveles muy importantes, unas islas densamente pobladas, con un enorme número de todo tipo de infraestructuras, con una densidad de población altísima, entre las más altas de la Unión Europea, con una ocupación del suelo también, un porcentaje del suelo muy alto ocupado, por tanto sellado, con lo cual la precipitación inmediatamente, la lluvia inmediatamente empieza a correr, hay unas escorrentías muy severas. Por tanto, la principal manera de luchar contra esto es ordenando el territorio. Ordenando el territorio, por un lado, y también fortaleciendo los sistemas de protección civil y de alerta temprana, lo cual se ha llevado haciendo en los últimos años. Entonces, bueno, habría que ahondar en este tipo de cuestiones. Le preguntaba primero por las administraciones para luego pasar a preguntarle por la ciudadanía, pero sobre todo
a raíz de medidas como la que se ha recomendado, por ejemplo, de favorecer el teletrabajo, de, en la medida de lo posible, por realizar nuestras funciones desde casa, cuando nuestro trabajo lo permita. Me refería sobre todo a si es necesario tomar medidas de ese tipo y no solo teniendo en cuenta precipitaciones, sino, por ejemplo, el calor, las distintas olas de calor que también se han producido a lo largo de este verano, uno de los 7 más calurosos aquí en Canarias, por ejemplo, de los últimos 60 años. Claro, en situaciones concretas, como por ejemplo un aviso rojo de la EMET, pues evidentemente la mejor medida a tomar es el confinamiento, que la gente se quede en casa. También es cierto que los avisos rojos, tanto ya sea por calor o por precipitaciones o por viento, estamos hablando de muy pocas situaciones, menos de una al año de media, con lo cual estamos hablando de algo que se puede hacer sin ningún problema. Yo hablaba fundamentalmente de una situación a largo plazo, es decir, de las condiciones que poco a poco están cambiando en el archipiélago y que bueno, no están relacionadas con situaciones concretas, como puede ser el caso de un confinamiento de un día o de 2. Este tipo de situaciones se dan en otros lugares, por ejemplo, ahora mismo en el Levante español está habiendo lluvias muy intensas, o en lugares más tropicales tenemos huracanes, etcétera, etcétera, donde evidentemente hay una educación ambiental en ese sentido mucho mejor que la nuestra desde el punto de vista individual. Pedro Dorta, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos ayudado a entender mejor lo que ocurre a nuestro alrededor y hacia dónde puede caminar los efectos del cambio climático. Gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Saludos.